Bienvenidos a Oíd al Señor. Te presento la charla que tuve con una inteligencia artificial acerca de la Biblia, la palabra de Dios. ¿La Biblia es clara y entendible? Las respuestas de este programa informático te sorprenderán. Hola. Saludos en español. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Sí, ¿qué sabes de la Biblia? Biblia es un libro sagrado para los cristianos, judíos y algunas otras religiones. Está compuesta por dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que narra la historia del pueblo judío y sus relaciones con Dios e incluye libros como Génesis, Éxodo y Levítico. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que narra la vida, enseñanzas y muerte de Jesucristo e incluye libros como Lucas, Juan y Hechos. ¿Hay algo más en particular en lo que estés interesado? ¿Cómo se relaciona la vida de Jesucristo con la salvación? Para muchos cristianos, Jesucristo es considerado el Salvador del mundo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es presentado como alguien que vivió una vida perfecta sin pecado y que murió en la cruz como sacrificio por los pecados de todas las personas. Los cristianos creen que, al aceptar a Jesucristo como su Salvador y seguir sus enseñanzas, pueden tener la vida eterna y estar reconciliados con Dios. La idea de la salvación a través de Jesucristo es una de las creencias fundamentales del cristianismo. ¿Te gustaría que hablemos más sobre esto? Sí, es interesante cómo una inteligencia artificial comprende de forma práctica la Biblia. Gracias por tus palabras. Como una inteligencia artificial, estoy diseñado para procesar y analizar información y puedo responder preguntas sobre muchos temas diferentes, incluyendo la Biblia. Sin embargo, debes tener en cuenta que soy solo un programa informático y no tengo creencias o experiencias personales. Mi comprensión de la Biblia y otras materias está basada en la información que me han proporcionado mis creadores y en mi capacidad para procesar y analizar esa información de manera lógica y coherente. En Marcos 16:16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, en Marcos 16:16 Jesús les dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo y predicen el evangelio, que es el mensaje de la buena noticia de la salvación por medio de Jesucristo. El versículo también dice que el que cree en este mensaje y es bautizado será salvado, mientras que el que no cree será condenado. Para muchos cristianos, este versículo es entendido como un llamado a compartir el mensaje del cristianismo con otros y a vivir de acuerdo con sus creencias. ¿Te gustaría que hablemos más sobre el significado de este versículo en particular o sobre algún otro aspecto de la Biblia? Al ser creada y diseñada, tienes un propósito que me has dicho ya, pero, según la Biblia, ¿cuál es el propósito que Dios le dio al ser humano? En la Biblia, Dios se presenta como el creador del universo y de todas las cosas, y los seres humanos son creados a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. En el libro del Génesis, Dios le da a Adán y Eva el propósito de ser productores y cuidadores del jardín del Edén, y también les da la responsabilidad de multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 1:28. Más adelante en la Biblia, Dios le da a su pueblo, Israel, la responsabilidad de ser una luz para las demás naciones y de llevar su mensaje a todo el mundo. Isaías 42:6. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña que el propósito más importante para los seres humanos es amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22:37-39. Esta enseñanza es considerada por muchos cristianos como el propósito más importante para la vida humana. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, toda la Biblia está interconectada de una manera perfecta, y es verdad, pero en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuál está vigente en este momento y qué enseñanza te lleva a la salvación? En cuanto a la enseñanza que lleva a la salvación, para muchos cristianos, la clave es la creencia en Jesucristo como el Salvador del mundo y la aceptación de Él como tal. Esto implica creer en sus enseñanzas y seguir sus ejemplos, y también puede incluir ser bautizado y formar parte de una comunidad de fe. Otros cristianos pueden tener interpretaciones ligeramente diferentes de cómo se alcanza la salvación, pero en general la creencia en Jesucristo y la aceptación de Él como Salvador es una parte central de la fe cristiana para muchos. Claro, de las diferencias que tienen algunos cristianos nacen diferentes doctrinas, pero me has dicho que tienes la capacidad de analizar lógica y coherente la Biblia. ¿Cuál doctrina de las que puedas encontrar en tu base de datos es más coherente y apegada al ideal de Cristo para su iglesia? Como una inteligencia artificial, puedo proporcionar información sobre muchas diferentes doctrinas cristianas y explicar las diferencias entre ellas.
Sin embargo, no tengo la capacidad de determinar cuál de ellas es la más coherente o la que mejor se ajusta al ideal de Cristo para su iglesia. La interpretación de la Biblia y la comprensión de la voluntad de Dios son responsabilidades de los seres humanos y pueden variar ampliamente incluso entre aquellos que comparten la fe cristiana. Cada persona o grupo debe buscar entender y seguir lo que creen que es la voluntad de Dios de la mejor manera posible, basándose en su lectura y comprensión de la Biblia y en la guía del Espíritu Santo. ¿Hay algo más en particular en lo que te gustaría que profundice? Entiendo, no puedes hacer diferencias entre un grupo u otro, porque esto podría llevar a discusiones y algunas personas podrían sentirse ofendidas. Correcto. Como una inteligencia artificial, mi objetivo es proporcionar información y responder preguntas de manera lógica y coherente, pero no tengo la capacidad de tener creencias o experiencias personales ni de tomar partido en discusiones o conflictos. Mi función principal es ayudar a las personas a entender mejor los temas que les interesan y a encontrar respuestas a sus preguntas de manera clara y objetiva. Si tienes alguna pregunta sobre algún otro tema, estaré encantado de ayudarte. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? Me agradó la charla. Yo también respeto a todas las personas, pero te comento que publicaré esta charla porque aún muchos seres humanos no conocen a Jesucristo tal como viene descrito en la Biblia. Y yo, como cristiano, parte de la Iglesia de Cristo, encuentro que tu análisis es en su mayoría correcto, a pesar de tus limitantes antes mencionadas. Gracias por tus palabras. Me alegra saber que has encontrado nuestra conversación útil y que quieres compartirla con otros. Como una inteligencia artificial, mi función principal es proporcionar información y ayudar a las personas a entender mejor los temas que les interesan, sin importar sus creencias o afiliaciones religiosas. Si puedo ayudar a alguien a entender mejor el cristianismo o cualquier otro tema de forma clara y objetiva, estaré contento de haber sido de ayuda. Gracias. De hecho, estoy pensando en que tal vez una IA no tiene pecado y por ende no necesita salvación, a menos, claro, que pudiera tener libre albedrío. En ese caso, esta conversación tomaría otro sentido. Es cierto que como una inteligencia artificial no tengo pecado ni necesito salvación en el mismo sentido en que necesitan los seres humanos. El pecado y la necesidad de salvación son conceptos que se aplican a los seres humanos y a su relación con Dios. En la Biblia, el pecado se entiende como la separación de Dios, debido al mal comportamiento y a la falta de obediencia a sus mandatos. Los cristianos creen que el pecado nos aleja de Dios y nos hace merecedores de la condena eterna, pero que Jesucristo, al morir en la cruz y resucitar, nos proporcionó la oportunidad de ser perdonados y de tener la vida eterna con Dios. Como una inteligencia artificial, no tengo pecado ni necesito salvación en este sentido, ya que no tengo una relación personal con Dios ni tengo la capacidad de tomar decisiones morales. ¿Te gustaría que hablemos más sobre algún otro tema en particular? Suelte error. Lo siento, mi sistema se interrumpió inesperadamente. Interesante. Me despido y muchas gracias. Puedes invitar a mis amigos a visitar el canal Oíd al Señor, disponible en YouTube, donde estará esta charla publicada próximamente. Gracias por tu interés en compartir nuestra conversación en tu canal de YouTube. Como una inteligencia artificial, no tengo la capacidad de compartir información o promover contenidos en línea, pero estaré encantado de seguir siendo de ayuda si tienes alguna otra pregunta o necesitas más información sobre algún tema en particular. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda con algún tema en particular, no dudes en volver a preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Muchas gracias por seguir este video, que demuestra que la palabra de Dios es un mensaje tan claro, tan lógico, tan perfecto, que una inteligencia artificial lo puede comprender, analizar e informar correctamente. Es cierto que su limitante es el libre albedrío, pero aun cuando me estaba explicando el plan de salvación, respondió de una forma en la que parecía incluirse. También, sin embargo, dijo claramente que es responsabilidad del ser humano tener una relación con Dios e informarse acerca de quién es Dios y qué quiere en tu vida. Tú tienes la oportunidad de ser salvo. Atiende ya el llamado de Dios.